Recording in progress. Hola, ¿qué tal a todos en este cuarto video para tratar sobre pensamiento matemático 3 y que en este caso, pues bueno, hacer mención a la siguiente progresión, la cual sabemos perfectamente que estamos tratando de una cuarta progresión. Entonces, con este caso, pues bueno, damos continuidad a los anteriores, en las anteriores progresiones. Y recapitulando un poquito lo que se dio desde la progresión 1 hasta ahorita, que es la progresión número 4, que pues seguimos definiendo aspectos muy importantes de lo que es una gráfica como tal. Y que bueno, en su momento se ha hablado de un plano cartesiano o de la necesidad de un plano cartesiano y que hasta cierto punto, pues bueno, es en base a los ejes que se conocen como X y Y. Cada uno de estos ejes se puede realizar la gráfica y esa gráfica conforme se va desarrollando se va convirtiendo en un término nuevo que lo probamos en la sesión anterior de la progresión número 3 y se llamó función. Entonces en este caso, pues bueno, relativamente seguimos interactuando con la función. Para ello, pues bueno, creo que es importante rescatar o reconocer que sigue habiendo la necesidad de un plano cartesiano. Y creo que hasta cierto punto esto no es muy diferente a lo que se ha visto, puesto que los planos cartesianos son algo que es necesario para poder sacar las funciones. No se puede realizar una función o no se puede realizar una gráfica si no existe el plano cartesiano, y ya en su momento se mencionó cuáles son las partes importantes de ese plano cartesiano. Ahora, pues bueno, vamos a ir analizando lo que viene siendo lo que viene siendo la parte del proyecto o de la progresión número 4, que en este caso se está hablando o se está mencionando lo que viene siendo la parte de las funciones en cuanto a su gráfica o a su análisis de gráfica. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Relativamente estamos hablando que una gráfica se analiza. Y bueno, esto hasta grandes rasgos pues no tiene gran ciencia, puesto que se sabe perfectamente que si estamos en matemáticas todo es analítico. Después de ahí dice variable real, algo que ya había aparecido desde la progresión anterior y que hoy vuelve a retomar cierto valor. Pero aquí aparece una palabra un poquito diferente a lo que se ha visto anteriormente. Sin embargo, en algún momento se ha escuchado esta frase, la simetría. Entonces quiere decir que aquí la variable o la función tendrá que tener alguna relación con su eje y que en este caso a eso se le conoce como simetría, o sea, qué relación de sus medidas van en el análisis de la gráfica. Y se van a revisar algunos conceptos, como el concepto de continuidad, el concepto de crecimiento máximo y mínimo relativo, las concavidades y algunos otros que son necesarios resaltar y que poco a poco van a ir apareciendo en su momento. Algunos de ellos ya se trataron desde la sesión anterior en la progresión número 3, pero pues bueno, se tiene que recuperar parte de ese concepto, de esos conocimientos. Para ello, pues bueno, vamos a empezar con lo que se le conoció o lo que se le conoce como continuidad. ¿Por qué digo se le conoció? Porque en algún momento cuando hablábamos de las funciones en sus diferentes tipos, dijimos una muy específica que habla referente a la continuidad. Y para ello, pues bueno, dijimos que hay unas gráficas que por lo regular las puedes empezar a realizar como lo estoy realizando en este momento y jamás separar el lápiz. Como nunca le separé el lápiz de lo que viene siendo esta función, a eso se le conoce como continuidad. Ahora, no necesariamente tiene que estar en esa posición. Si en algún momento uno quiere empezar ahora desde arriba y de repente bajar, la continuidad no está en el proceso de subir y bajar o de bajar y subir. Simplemente en la situación de que para todo lo que es la gráfica siempre hay un valor disponible en X y en Y.
A eso se le llama continuidad, es decir, no está cortada, no está pausada, no está absolutamente la gráfica con alguna posición que no se observa que exista ahí un valor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que continuidad, pues es todas las funciones polinómicas. Aquí cualquier x que tú puedas graficar o quieras graficar, vas a encontrar un posible valor. A eso se le llama continuo. Y evidentemente, pues está su antónimo o lo contrario, lo que es la continuidad, y se habla de discontinuidad. Hablábamos que existen funciones como la función racional, que de repente pasa un momento en el que tiene una pequeña pausa y de repente continúa. Aquí hemos dicho que en su momento hay una línea que le vamos a poner de color negro, que aquí aparentemente no tiene ni un solo valor, o más bien tiene valores diferentes, como que brincó la figura. En ese momento, que nada más es un momento muy específico, hablábamos que esa es una función tipo racional. Pero aquí sí es continua porque sigue siendo continua la función, pero por momentos. Es decir, hay un momento en el que la continuidad se rompió. Y bueno, aquí no podemos decir continua y descontinua al mismo tiempo. O la gráfica es continua o la gráfica es discontinua. Y en este caso, por el simple hecho de que esa línea negra hay un tramito en el que no existe la función, entonces toda la función es discontinua. Lo mismo va a suceder si nosotros tenemos el caso, vamos a poner o recuperar el conocimiento de lo que en algún momento vimos en la sesión anterior, cuando hablábamos también de otra función muy, muy importante y que dijimos que esos entraban dentro de las algebraicas. Y en este caso, pues bueno, esa función que nosotros queremos graficar presenta algo como esto. De repente está acá, de repente se pausó por un tiempo muy largo y de repente siguió creciendo. Vamos a sombrear un poquito la parte en donde no está existiendo la función y la vamos a colocar de color como morado. En este tramo no existe nada. Como en ese tramo no existe nada, ahí es donde vamos a determinar que existe lo que nosotros llamamos en su momento un intervalo de tiempo, o más bien un intervalo, perdón, de valores. Ahorita no podemos hablar de intervalo de tiempo porque en su momento en progresiones posteriores, cuando empecemos a hablar de aplicaciones, ahí sí podemos definir a la X como una distancia, como un tiempo, como algo en específico. Ahorita simplemente estamos hablando de valores numéricos. Entonces, veamos lo siguiente. En un momento, más bien en la función que nosotros denominamos en su momento como tipo racional, la función se pausó por un momento. Y en la función irracional, la función se volvió a pausar, pero ahora por un intervalo. Cuando hablábamos en su momento de esa línea negra que está ahí en pantalla, dijimos que ese momento se le conoció como asíntota. Y el asíntota, pues es el valor en donde no va a poder existir la función, o bien los valores de la función son diferentes. Porque si nosotros observamos, mientras íbamos por el primer tramito de color morado, al momento de pasar de negativos a positivos, hay un brinco que de repente pareciera como que saltara y mágicamente este corte que se dio a la función subió un poquito de valor. Entonces ahí, como tal, no existió y por eso se le llama asíntota. En su momento también sabremos por qué se le da ese nombre. Entonces, estas dos funciones, por el simple hecho de lo que pasó, ya sea para un valor o para diferentes valores, es decir, un intervalo, que no existe el valor de x en esa función, ya no estamos hablando de continuidad, ahora estamos hablando de discontinuidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que continuidad se dará siempre y cuando para todos los valores existan, pero con uno solo que no exista, entonces diremos que la función es de una variable real y que en este caso se le llamará discontinuo. Ahora, esto es una característica, no es como tal un tipo de función. Es decir, que lo que vamos a ver el día de hoy o en esta progresión no es tanto
otros tipos de funciones diferentes, sino que siguen siendo los mismos tipos de funciones que hemos visto desde la progresión anterior, donde hablábamos de 6 diferentes tipos, pero ahora con sus conceptos ya aplicados. ¿Esto qué quiere decir? Que la continuidad existirá también, o más bien te llegarás a preguntar diciendo, ¿la continuidad también existirá en las trascendentales? Porque ahorita ya vimos que solamente en las polinómicas aplica, pero en racional e irracional no. Pues para eso pues tenemos que también tener las gráficas que se vieron en su momento, pero que ahora no vamos a hablar de cómo se definen o por qué se les llama así, o los nombres que en su momento estuvimos mencionando en la progresión anterior, sino que simplemente ahora pues vamos nada más a ver cómo aplica el concepto. Ya vimos en dónde sí es continuo, en dónde es discontinuo, pero ahora vamos a ver los siguientes 3 tipos. Habíamos dicho que había una función que en su momento tendía a tener un valor muy pequeño y de repente crecer exponencialmente. También en su momento dijimos que hay algunos valores, o si algunos valores que en su momento estamos hablando de esta parte y de repente también sigue creciendo, pero como que mejor dice, vámonos hacia abajo. En su momento dijimos que la primera se le va a llamar exponencial y la segunda se le llamará logarítmica. Ahora ya no vamos a hablar de que las versiones que sí es con número de Euler o número de o con base diferente, etcétera, etcétera. Lo que vimos en el anterior caso, eso ya lo vamos a hablar de manera general, logarítmicas y exponenciales. Sabemos que hay 2 tipos de exponenciales y 2 tipos de logarítmicas, pero ahora nos interesa tanto hablar en específico de una en especial. Entonces, simple y sencillamente hablaremos de los casos trigonométricos, de los casos logarítmicos y de los casos exponenciales de forma general, ¿vale? Porque estamos aplicando conceptos. Y para el concepto de trigonometría, pues bueno, vamos a poner la más peculiar, que es la que empieza a subir. Nada más que la vamos a poner de color rojo para que se distinga un poco. Y vamos a hacerla que suba y que baje y que vuelva a subir. Y de este lado, pues bueno, sabemos perfectamente que tiene esta parte. Ya en su momento hablaremos de sus características. Pero bueno, aquí, regresando al término continuidad, creo que es claro que estas 3, a pesar de que la forma es bien extraña, a pesar de que su comportamiento es muy indiferente a cómo eran las funciones polinómicas, o en este caso algebraicas en sus 3 modalidades, aquí cualquiera de las 3 es continua. Independientemente que su comportamiento sea muy indistinto, es continuo, porque la exponencial, independientemente que crezca muy poco y de repente suba un valor muy grande, el lápiz sigue sin separarse. La logarítmica igual, el lápiz sigue sin separarse. Pero aquí entra un concepto muy importante entre lo que en algún momento la progresión te lo dice y te habla de la simetría. Por lo que se observa, y espero puedan ser observadores, pareciera que si yo coloco como un espejo en diagonal entre estas 2 funciones, si nosotros observamos, pareciera que se están reflejando como si fuera como esas veces que vas al mar o al río, te observas, o más bien o en este caso, están inclusive en un espejo. Si tú te volteas a ver al espejo, el espejo reflejará en diferente posición, pero al final de cuentas, como reflejo, una parte de ti de acuerdo a lo que esté proyectado. Es decir, aparentemente, si por ejemplo tienes un piercing en la oreja derecha, en tu espejo aparecería como si lo tuvieras en la oreja izquierda, porque pues evidentemente te está mostrando lo inverso a lo que tú ves, ¿vale? Y aquí pareciera que lo mismo, mientras está yendo hacia lo positivo infinitamente, en la logarítmica
pareciera que se está conservando infinitamente. Y mientras empieza en los x muy negativos, en la logarítmica empieza en los y muy negativos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues pareciera que es un reflejo y ahí es donde empieza la simetría entre la exponencial y la logarítmica. Y todos tienen su simetría. ¿Por qué? Porque en su momento, en el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras, ¿qué dice? El teorema de Pitágoras, que es donde salen las trigonométricas, habla de un triángulo rectángulo y donde en uno de ellos se le llamará hipotenusa, el otro se le llamará cateto adyacente y el otro se le llamará cateto opuesto. ¿De dónde sale la trigonometría? Ah, pues ahí es donde aplica que el seno, coseno, tangente, cotangente y secante y cosecante, pues precisamente es la combinación de estos valores. Como tal, no lo vamos a ver en esta progresión porque esta progresión no habla del teorema de Pitágoras, pero sí es importante decir que aquí hay una combinación de valores. Hipotenusa con cateto adyacente, 1. Hipotenusa con cateto opuesto, 2. Cateto adyacente con cateto opuesto, 3. ¿Vale? Pero aparte hay otras 6 en donde, si lo vemos ahora al revés, ¿por qué? Porque al final de cuentas, bueno, tal vez no se distingue muy bien, ¿verdad? Pero dijimos hipotenusa con cateto adyacente. Es decir, la hipotenusa manda, el cateto adyacente obedece. Después, cateto adyacente con cateto opuesto también pasaría exactamente lo mismo. Entonces aquí estaríamos hablando de otra opción y posteriormente de otra opción. Pero también está la inversa, ¿vale? Donde aparentemente están al revés lo que vienen siendo los valores. Si vemos las flechas, ¿cuántas opciones diferentes hay de poder ver esta comparación? 6. Ahora entiendo por qué la trigonometría habla de 6 versiones. Y ahí también hablamos de simetría. ¿Quién es simétrico con quién? El seno es simétrico en cuanto a la trigonometría con el último de todos. Es decir, pareciera como que van uno a uno, pero del principio al final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el seno es simétrico con la cosecante, el coseno es simétrico con la secante y la tangente es simétrica con la cotangente. Y ahí, después de ahí, vamos a ver el por qué dice eso. De hecho, podremos poner un ejemplo tan sencillo como lo que dijimos hace un momento. Hipotenusa sobre cateto adyacente es uno, pero cateto adyacente entre hipotenusa es otro. Entonces ahí, si hablamos en uno, a lo mejor, por ejemplo, cateto adyacente sobre hipotenusa, tal vez está hablando un ejemplo, ¿no? Sobre el seno y al revés sobre la cosecante. Entonces, quiere decir que por eso hay hasta cierto punto simetría, ¿vale? Y de hecho la simetría también hay en la gráfica, entonces a eso se le conoce como simetría, la relación que existe entre las funciones, donde las funciones, independientemente que tengan su propio rayón, tienen una similitud entre su comportamiento de gráfica. Es más, la que colocamos de color rojo, si ustedes la buscan en algún, o más bien la ponen en GeoGebra, por ejemplo, se darán cuenta que efectivamente empieza en cero. Pero si de repente nosotros ahora queremos graficar lo que viene siendo la función coseno, nos daremos cuenta que hace algo como lo que acabo de poner, ¿vale? Entonces, aparentemente está bajando y de repente llega a subir. Ahora de repente va a bajar y de repente llega a subir. Entonces, a lo mejor si lo colocamos con la verdadera correspondencia, veremos que tienen el mismo nivel, pero pareciera que están
como que separadas o adelantadas. Mientras una empieza antes, la otra ya está terminando. A esto en su momento, cuando vemos su aplicación, se le conoce como su desfase. Después veremos por qué se le conoce como desfase. En trigonometría, logarítmicas y exponenciales no existe la palabra, pero aquí sí puede existir la palabra desfase porque precisamente tiene que ver con ese comportamiento simétrico, ¿vale? Entonces, por triángulo de Pitágoras hay simetría, por gráfica también hay simetría. Entonces ahí es donde podemos aplicar un poquito la simetría. E inclusive, pues bueno, si en algún momento dicen, entonces en las demás también existe simetría. Aquí las únicas simetrías que existen o que podemos nombrar en un momento es una simetría que le llaman paridad y que en este caso estábamos hablando de funciones pares e impares. Y bueno, relativamente para no entrar en alguna situación de análisis que no hemos visto hasta ahorita y no hemos podido fundamentar nada al respecto, ¿qué es la función par? Bueno, pues una función par simple y sencillamente es cuando de repente estoy en un espejo y lo que yo veo del lado, vamos a poner derecho, que de repente estoy viendo una función que va bajando, pues lo mismo es que voy a ver del lado izquierdo, pero a lo mejor subiendo. Digo, porque estás en un espejo y al estar en un espejo, habíamos mencionado que aparentemente te está engañando tu mente porque pareciera que tienes al revés, por ejemplo, el piercing que estábamos diciendo, que de repente tú sabes que lo tienes en la oreja izquierda y resulta que en el espejo lo tienes en la derecha, pero porque te está aparentemente engañando. Este tipo de función que es simétrica totalmente al eje Y se le conoce como paridad par, porque la simetría es eje con eje. Pero si de repente, como si quisiéramos doblar la hoja, donde de repente queremos aquí y acá que exista como cierta relación. Hablaremos de que una función es impar cuando la simetría sea así. Estamos en una parte y estamos en otra parte. Si nosotros aparentemente observáramos, es como si doblaras 4 veces la hoja, o más bien 2 veces, perdón, porque la primera sería por eje Y, pero aquí también la estarías, aparte de que la estás juntando con el eje Y, también la estarías juntando con tu eje, perdón, con tu eje X. Y como esta parte está doblemente eh, doblada, o en este caso correspondida, a eso se le conoce como función impar. De hecho, si vamos por los cuadrantes, aparentemente cuadrantes consecutivos, este es el cuadrante que le vamos a poner el número 2 porque este sería el cuadrante número 1. Si te das cuenta, cuadrantes consecutivos son pares. Este cuadrante sigue siendo el 1 independientemente del dibujo y aunque en el 2 no tenga nada, sigue habiendo algo. Y aquí hay un 3 y aquí sería el 4. Por eso se le conoce como cuadrante porque el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes. Aparentemente una función impar es aquella que se pueda tener en 2 cuadrantes no consecutivos, es decir, 1 y 3, y en el otro que puede ser el caso también, 2 y 4. Ya a lo mejor dirían, 1 y 4 también puede ser, ¿no? Porque ahí pues relativamente sería únicamente la comparación en términos pares ambos o impares ambos en cuanto a los cuadrantes. Esos cuadrantes en los que nos damos cuenta que se repite la función son impares, por lo tanto es impar la función. Y en este caso, si de repente también comparamos con 2 y 4 y dijéramos, entonces la otra es par porque se compara 2 y 4, no, porque como no son consecutivos, el 2 y el 4 también funcionaría como paridad impar. Entonces, esos serían los otros dos criterios de simetría, paridad par e impar, ¿vale?
Entonces vamos continuando para que veamos un poquito la palabra crecimiento. Creo que aquí no es mucha el- la descripción que podemos dar porque pues al final de cuentas pareciera que es muy sencilla. Simple y sencillamente veremos lo siguiente. Si nosotros observamos claramente cómo seguir la línea morada con un color rojo, veremos que de aquí hacia acá, así como se está marcando sobre de ella, aparentemente tiene un comportamiento. Y ese comportamiento que tiene es, o se le conocería como crecimiento, porque va de un valor pequeño a un valor más grande. Entonces, a ese valor se le llamaría como crecimiento. Cuando de repente va subiendo y llega a un valor más grande que el anterior. Repito nuevamente, a eso se le conocería como crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estoy aquí y subo, creció. Si nosotros observamos en la siguiente parte, a pesar de que estoy en otra parte racional, también sigue teniendo un crecimiento porque está creciendo continuamente, ¿vale? Entonces, normalmente esto, pues bueno, estamos hablando de un crecimiento, pero si yo observo, cuando llego a este punto, pareciera que es el punto más alto sobre el eje Y. Y en ese punto, después de ahí, voy a bajar. En ese tramito que acabo de colocar de color rojo, ahí ya no hay crecimiento, hay decrecimiento. ¿Por qué? Porque aparentemente por la curva que está llevando, está teniendo como que una pausa y bajando su valor. Entonces en ese tramo decreció. Si cerramos lo que viene siendo nuestra respuesta, sería donde estoy colocando la línea roja, creció, posteriormente siguió creciendo hasta llegar a un valor y en ese valor se cortó la relación para ahora bajar. Entonces estuvo el comportamiento de crecimiento y por otra parte de crecimiento, ¿vale? En la línea roja que vamos a colocar ahora de color como blanco, vemos que, más bien yo creo que de color amarillo para que se observe. Vemos que si seguimos la línea roja, sigue creciendo, 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 y aunque el intervalo nos interrumpa el crecimiento, aparentemente sigue irá creciendo hasta llegar al infinito. Entonces aquí no hay comportamientos de crecimientos, hay comportamientos únicamente en donde la función solamente crece, no decrece nunca, ¿vale? Si nos vamos a las otras partes de las otras funciones, vemos que la exponencial está siempre en constante crecimiento. Y ahora aquí no importa si crece muy rápido o crece muy lento, aquí es indiferente esa parte, ¿vale? Simple y sencillamente estamos viendo que el comportamiento va hacia arriba, por lo tanto estará creciendo. Y la logarítmica aquí, bueno, aquí ya es cuando vamos a ir corrigiendo a lo mejor algunas opiniones que en algún momento decíamos que iba hacia abajo. Y bueno, si iba para hacia abajo, pues nosotros pensaríamos que estamos hablando de crecimiento, pero más que ir hacia abajo, si observas, en realidad la logarítmica lo que quiere es como que de repente decir, ¿sabes qué? Después de aquí, yo ya no quiero seguir subiendo. Y ese es su comportamiento original. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor en su momento se había dicho que si la exponencial subía, la logarítmica bajaba, pero no relativamente baja, sino que decide irse más lento o se estanca en un solo valor. Entonces, si observas, siguió creciendo, pero llega un valor en que dice, ¿sabes qué? Aquí me mantengo. Y de hecho, si vemos un poquito más la logarítmica original, veremos que la logarítmica no solamente se mantiene, sino también sigue su comportamiento como que más hacia abajo. Entonces, no necesariamente estamos hablando que la logarítmica va a bajar, sino que su comportamiento es más con tendencias, sí bajistas, pero no en el sentido de bajar, bajar de valor, sino de mantener un valor donde ya no quiere crecer más, ¿vale? Y finalmente, cuando estamos hablando de la trigonométrica, a la trigonométrica es donde nuevamente se ve el valor de cómo crece y decrece, y lo vamos a ver de color morado.
o de color rosa, donde de repente iba creciendo la función, llega un punto, decreció, llega a otro, vuelve a crecer, llega a otro, vuelve a decrecer, y si te das cuenta, por cómo es la trigonométrica, crece y decrece, crece y decrece. Es por eso que en la trigonométrica se habló en su momento de una palabra muy importante, lo que normalmente dijimos que se le llamaría periodo, y la otra parte que se le conocerá como amplitud. ¿Qué es el periodo? Precisamente esa parte donde pareciera que por cachitos es una fotografía una con otra y que de repente esos cachitos, pues bueno, dan a la función completa. A eso se le conoce como periodo, como que la repetición que existe en la función para que un cachito se parezca a otro. Y amplitud es porque simplemente si yo trazara, que ya lo dijimos en la sesión pasada, pero bueno, lo vamos a repetir, que si yo limitara a mi función por arriba y limitara a mi función por abajo, esta función no pasará de ese valor. A eso se le llamó amplitud. Entonces las trigonométricas tienen características diferentes a las otras. Se repite por constantes tiempos, es decir, por periodos, y tienen una amplitud muy limitada, que no puede pasar de ese valor, ¿vale? Entonces, es por eso que a esto normalmente se le conoce que existen muchos crecimientos o intervalos de crecimientos y posteriormente de decrecimiento. Pero continuamos con nuestras definiciones y vemos que hay dos definiciones más, o más bien tres definiciones más: máximos, mínimos y concavidades. Cuando dice entre otros es porque, pues bueno, poco a poco se le van a ir agregando más definiciones a esto. ¿Qué es el máximo y el mínimo? Ah, bueno, pues precisamente es el punto en específico en donde va a cambiar de sentido la gráfica. Es decir, por ejemplo, en nuestro ejemplo anterior nos dimos cuenta que la función iba creciendo, ¿vale? Y en ese momento siguió creciendo hasta llegar a un valor. Posteriormente llegó a crecer todavía más, pero llega un punto en el que en ese momento, aparentemente por acá, baja y decrece. Ah, pues efectivamente, ese punto que señalé en el mapa, perdón, en la gráfica, y que es el punto en donde parece ser que alcanzó su mismo máximo valor y de ahí disminuyó, a eso se le conoce como un máximo relativo. ¿Y por qué máximo relativo? Porque, pues bueno, en específico, de hecho, aquí estamos hablando más que de un máximo relativo, un máximo absoluto. Y después veremos por qué esa diferencia o por qué en este caso esa parte de máximo relativo y diferenciarla con lo que en algún momento también se le conocerá como el máximo absoluto. ¿Vale? Y este caso es máximo absoluto el que acabamos de encontrar. Y bueno, pues yo creo que a lo mejor sería importante mencionar por qué es el máximo absoluto, porque es el único valor más grande y ya no hay más. Y en su momento veremos que cuando hablamos de un máximo relativo es porque sí llegó a un número más grande, pero a pesar de eso hay otro más que no se sabe exactamente cuál es el caso, porque en este caso lo que viene siendo entre máximo relativo y máximo absoluto, pues necesariamente se requiere conocer a los demás valores. Y ahorita vemos un ejemplo para que se vea un poquito más esa parte de diferencia entre lo relativo y lo absoluto, ¿vale? Pero bueno, este es un máximo, lo vamos a encerrar para que se vea. Este es un máximo absoluto. Repito nuevamente, ¿por qué máximo absoluto? Porque no hay otro máximo con el cual comparar este valor y literalmente es el valor más alto de la gráfica. Para que quede un poquito más claro, yo creo que vamos a prolongar un poquito la gráfica
para que ese máximo absoluto se convierta en un máximo relativo. Y por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir colocando de morado como si estuviéramos viendo la gráfica y vamos a suponer que la gráfica de repente hace esto. Ahí se convierte el máximo absoluto en un máximo relativo. ¿Por qué? Porque no es el máximo en su totalidad, pero los demás máximos yo no sabré hasta dónde llegan porque el comportamiento de mi gráfica a partir de este punto que es como que el que lo alcanza sigue comportándose hacia arriba. Y como sigue comportándose hacia arriba, se ve que va a haber otro máximo, pero no sé en qué momento va a parar. Por lo tanto, el máximo que yo alcancé a detectar ahora se convierte en máximo relativo porque no es el valor más grande de toda la tabla, o mejor dicho, de toda la gráfica, sino es el único valor que yo puedo percibir como máximo, pero habrá otros, pero los otros pues van a seguir continuando eh, este comportamiento o movimiento y va a desarrollar más máximos. Pero como no tenemos dónde parar, pues no sabremos exactamente en dónde será los demás máximos. Ahí se convierte en máximo relativo, porque sigue siendo el máximo, pero en cuanto a esto, ese máximo se convierte en relativo porque hay más máximos, pero los otros máximos diríamos por ahí, pareciera que no tienen nombre, ¿vale? Espero se haya entendido y de todas formas, pues bueno, cualquier situación ya sabemos que sin problema podemos entender este tipo de temas, ¿no? De hecho, para que quede un poquito más claro, también aquí ya por el simple hecho de que prolongamos la función, encontramos algo muy, muy importante y encontramos que aquí aparentemente existe otro punto. Y este punto, pues bueno, hasta cierto punto dirían, pues bueno, ahí en ese caso, ¿qué es? Pues aunque va a sonar un poquito confuso, pero encontramos al mínimo, pero es un mínimo relativo, no es un mínimo absoluto. De hecho, esta función, por el simple hecho de cómo se ve, no tiene un mínimo absoluto. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues porque sí, yo sé que a lo mejor van a decir, pero la otra parte que acabamos de borrar, pues está por debajo de ese mínimo, entonces, pues hay más mínimos, ¿no? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque pues, la gráfica misma está viendo que hay valores más pequeños. Y no, porque al final de cuentas esos valores están tan abajo o están disminuyendo tanto que yo no alcanzo a ver hasta dónde va a parar esta disminución. Por lo tanto, sí yo sé que todo este tramo que voy a colocar de rojo hay mínimos, pero como no sé hasta dónde está parando, pues tampoco puedo decir qué tipo de mínimos hay. Entonces, por eso el único mínimo que yo distingo que sí hay un comportamiento donde bajó lo suficiente y después volvió a subir, es decir, como un cambio de dirección, a eso se le conocerá como mínimo relativo, ¿vale? Y finalmente, bueno, para ver, entenderlo también en los intervalos, pues efectivamente también en los intervalos hay. Es más, vamos a colocar una gráfica que lo veo un poquito con más, con la intención de poder verificar un poquito más el comportamiento, ¿vale? Vamos a colocar una gráfica en donde vemos cómo de color rojo, como que sube, trata de bajar, se corta y vuelve a subir, ¿vale? Aquí vamos a ver algo, pues bueno, relativamente confuso, pero sin problema podemos interactuar para saber qué es lo que está pasando. Ahora, aquí evidentemente, pues algunos diría, o más bien yo creo que es lo que podríamos revisar, que aparentemente en este tramito, si hubiera continuado la función, lo estoy poniendo con líneas punteadas, ¿vale? Pareciera que aquí habría ese mínimo que estamos hablando, pero es una zona donde no existe. Entonces, relativamente, aunque sí debería, la lógica me diría que por ahí hay un mínimo, como no está un valor dado, entonces relativamente no hay mínimo. Su comportamiento es así. De repente,
Es, iba bajando y de la nada decidió subir, pero no hay un mínimo. Aunque sí pareciera que está escondido el mínimo, no hay como tal mínimo porque pues no se ve dónde subió, o sea, de repente la vi ahora sí que subiendo y no puedo decir que exista como tal un mínimo. A lo mejor y probablemente yo pueda decir o aproximar que el mínimo es este valor, pero pues está un poquito complicada en cuanto a su definición porque pues después de aquí sí subió, y podemos decir que es el mínimo, pero es un mínimo aproximado, porque el real está en la zona donde aparentemente no subía. Es por eso que las racionales y las irracionales, cuando sacamos un máximo y un mínimo, veremos que cuando aplicamos aquí los máximos y los mínimos van a salir por criterios de derivada. Y en su momento, por ahí de la progresión 8 veremos que las derivadas de los racionales e irracionales en algún momento complica un poquito el cálculo. Y es por eso que los máximos y los mínimos que aprenderemos no es tanto de funciones racionales y irracionales, es más en funciones polinómicas, porque ahí es donde es más claro un poquito el máximo y el mínimo. Vuelvo a repetir, no quiere decir que los racionales y los irracionales no tengan máximos y mínimos, sí los tienen, pero por el comportamiento tan extraño que hacen, en algún momento como que se pierde o es bien difícil encontrarlos. Aquí vimos el caso. Aparentemente en la zona donde no existe nada, ahí debería de existir el mínimo, pero como no existe ahí, pues trata de pausarse un poquito antes. Pero como esa zona empieza a desaparecer, pues aparentemente la aproximación es lo más que se pueda a la zona. Pero bueno, todo tiene el porqué de esta solución. Es por eso que vuelvo a repetir, máximos y mínimos que vamos a calcular son más en polinómicas y en algunos momentos en las cuestiones trascendentales, que también las trascendentales, pues al final de cuentas la continuidad existe. De hecho, el máximo y el mínimo es más fácil de calcular en funciones continuas que discontinuas, ¿vale? Sin embargo, bueno, en su momento veremos ejemplos de cómo aplicar estos conceptos. Entonces, entender nuevamente, máximo relativo es cuando hay un máximo, pero un máximo que no es totalmente el máximo de toda la función, porque toda la función sigue subiendo, sino que simple y sencillamente es la función la que ahí en ese momento alcanzó el máximo que aparentemente yo puedo ver, pero hay más máximos, al igual que más mínimos, ¿vale? Es un término un poquito complicado, pero bueno, poco a poco se van a ir acostumbrando a verificar quiénes son los máximos y quiénes son los mínimos, ¿vale? Si nos vamos a la siguiente parte, aparentemente también estamos viendo quiénes son los máximos y los mínimos en la exponencial y en la logarítmica, que si nosotros vemos, pareciera que hay un valor en específico que después de ahí, por ejemplo aquí, aparentemente estoy viendo que después de aquí, como que toma cierto valor para subir. Pero, pues bueno, este es el que aparentemente se nota que pareciera que es el mínimo, pero después de aquí hay más valores y después de aquí hay más valores. Unos hacia arriba y unos hacia abajo. Entonces, pues otra vez también se puede aproximar el máximo y el mínimo. Sin embargo, este máximo y este mínimo, pues solamente podrá ser relativo. No absoluto porque después de ahí sigue bajando la función y sigue creciendo. En la logarítmica igual. Estoy viendo que está subiendo, está subiendo, está subiendo y aparentemente después de aquí como que baja. Quiere decir que como que este es un máximo relativo, pero bueno, también aproximado. En donde sí se observa quiénes son los máximos y los mínimos, pues precisamente son esos puntos. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. En las trigonométricas sí se aprecia un poquito más fácil los máximos y los mínimos. Y aquí es donde o más bien donde se puede interpretar mejor estos máximos que acabo de colocar en color rojo. Aquí sí son absolutos. ¿Por qué son absolutos? Porque de aquí hacia arriba ya no hay nada de funciones. De aquí hacia abajo ya no hay nada de funciones. Entonces aquí es donde aplicaría más el criterio del máximo y el mínimo absoluto. ¿Vale? Ahora,
Si nosotros nos vamos otra vez a la progresión, ahora habla de un término llamado concavidad. Y el término concavidad precisamente se enfoca, o más bien si nosotros observamos, como que hace una U el cambio de curva. O sea, pareciera que no está instantáneamente cambiar de sentido, ¿no? Como que no cambia de sentido de forma instantánea, sino como que se le permite un poquito a su valor, haz de cuenta que está aquí y de repente saca una pequeña curva hacia acá, esta una pequeña curva hacia acá. Esto es la concavidad, la curva pequeña que se está dando en esos momentos. Y que en este caso, por lo que estoy apreciando, es una concavidad hacia abajo. Nuevamente aquí va hacia abajo. Y si nosotros nos damos cuenta, a partir de este punto, es decir, un poquito antes, pareciera que ahora va a subir. Entonces ahora va hacia arriba. Entonces hay dos tipos de concavidades, concavidad hacia abajo y concavidad hacia arriba. Si nosotros nos vamos a las trascendentales, aquí nada más hay un cambio de curva, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Y aquí hay un cambio de curva, por lo tanto es cóncava hacia abajo. Y las partes de las trigonométricas, pues bueno, otra vez vuelve a pasar lo mismo. Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Entonces hay concavidades como con respecto a su periodo uno con uno, uno con uno, ¿vale? Entonces ya encontramos otra definición más, las famosas concavidades. Ahora, vamos a colocar una función polinómica para que ahí se observe más. Dijimos que los máximos, los mínimos y casi todas las funciones vamos a tratar de aterrizarlas más en las polinómicas para después en progresiones posteriores ver un poquito más cómo se aplican en las demás. Dijimos que las racionales y las irracionales también aplican, pero en su derivada veremos cosas que nos pueden complicar un poquito el entenderle. Entonces vamos a graficar una función perdón, una función polinómica, pero que trate de tener su comportamiento muy bien nombrado, muy bien colocado, para ver si así se puede entender. Entonces vemos que de repente va la función, llega la función por acá, decide bajar y de repente al momento que iba bajando, ahora decide subir, ¿vale? Esta función está teniendo un crecimiento y decrecimiento. Entonces vamos a ir rayando de colores para ver cómo se caracteriza. Si nosotros vemos de aquí lo que es de color rosa, o lo que aparentemente estoy rayando en color rosa, estoy tratando de seguirla. Obviamente es el que parece como un rayón, no es que se mueva así el cursor, sino que literalmente estoy tratando de hacer como un rayado para que se entienda hasta dónde está creciendo. Y posteriormente de color rojo, como de repente llega un valor y ahora va decreciendo hasta que llega un color o un valor, perdón, y otra vez vuelve a crecer y ya después de ahí ya no se separa más. Entonces con esto me queda más que claro que hay un tramo en donde creció, hay un tramo en donde decreció y hay un tramo en donde volvió a crecer, ¿vale? Así lo vamos a dejar con esas rayas para que podamos entender lo siguiente. Aparentemente hay un punto que lo vamos a colocar con una palomita, con un tachecito. Hay un punto donde ahí como que hizo un cambio de sentido a la gráfica, que iba creciendo y que después decreció. Después de ahí también vemos en otra parte que hace lo mismo, pero ahora por la parte de abajo. Un punto en donde iba bajando y ahora empieza a subir. Ahí es donde yo encontraré y diré, está mi máximo. ¿Pero por qué es máximo? Porque lo estoy viendo en mi gráfica. Pero antes de que fuera máximo, al no saber qué comportamiento voy a tener, aquí le vamos a poner máximo porque lo veo en mi gráfica. Ahora creo que aquí ya se entiende que es un máximo relativo.
no absoluto. ¿Por qué? Porque se ve que va a haber más máximos, pero como esta gráfica está incompleta, no sé hasta dónde paren las máximos. Por lo tanto, diremos que es un máximo relativo, al igual que el mínimo relativo, porque se ve que hay más mínimos de ese mínimo relativo, pero como esta función no tiene una forma de parar hacia abajo o de parar en la parte de arriba, pues bueno, por eso se le conoce como relativos, pero porque la gráfica me lo dice. Sin embargo, yo me daré cuenta que matemáticamente estos valores los podré encontrar. Cuando matemáticamente los encuentres, es decir, por medio de las derivadas, se le conocerá como su punto crítico, ¿vale? Es decir, en la derivada encontrarás puntos muy especiales. A esos puntos especiales les vas a llamar críticos. ¿Y por qué críticos? Porque no sabes si son máximos o son mínimos, porque obviamente esta gráfica tiene un proceso para salir. Ahorita lo estoy viendo, pero por lo regular tiene un proceso para que la pueda yo hacer. Entonces, como relativamente, por ejemplo, yo tendría, hagan de cuenta que encuentro, no sé, por ejemplo, un x al cubo menos 3x más 1. Cuando yo haga un proceso en donde vea la derivada y haga mi proceso matemático que tiene que ver con relación a la derivada y encuentre una información, esa información que encuentre diré, encontré los puntos críticos. No sé si son máximos ni si son mínimos, pero que ya cuando grafique, pues me daré si era máximo o mínimo. Pero antes de que me diera cuenta quién era, cuando no sé más que el puro punto, es decir, de que pasó algo ahí, se le llamará punto crítico. Ya cuando le dé nombre, le daré el nombre de máximo o le daré el nombre de mínimo. Pero mientras no reciba un nombre en específico, se le llamará punto crítico, ¿vale? Ahora, en esa misma gráfica hay un punto muy escondido, pero vamos a tratar de ubicarlo y le vamos a poner una pequeña palomita o yo creo que una estrella. Y esa estrella, pues relativamente vamos a tratar de colocarla con un color, o más bien que se pueda notar esa estrella, ¿no? Entonces, aparentemente aquí, en donde acabo de colocar la estrella, ahí aparentemente hay un valor muy especial. ¿Y por qué hay un valor muy especial? Va a ser un poquito complicado porque estos valores son de los más difíciles de poder interpretar, o más que difíciles de interpretar, inclusive pareciera como que es muy confusa su información. Vamos a tratar de seguirla con una línea azul por encimita. Cómo esta curva va, sube, va subiendo, se hace una U, pero pareciera que aquí esa U se corta. ¿Y para qué se corta? Para ahora cambiar y hacer una curvatura, pero ahora hacia arriba, ¿vale? Se ve que esta curva es como cuando estés dando vuelta hacia un lado de, no sé, quieres cambiar de sentido y en un carro quieres hacer una curva. Si quieres cambiar de sentido, es evidente que no puedes hacer lo que en algún momento le llaman vueltas en U, sino que relativamente tienes que hacer una vuelta que vaya dando el enfoque de que quieres cambiar de sentido, pero no cambias de sentido así de golpe. Entonces aquí también pasa lo mismo. Esta curva como que está dando un nombre y de repente al momento de llegar a un valor como que vuelve a recuperar otro orden. Ah, en esos extremos es donde está la famosa concavidad. Y este punto que lo voy a encerrar un poquito de color azul, que aparentemente es ahí donde cambia de orden las curvas, después veremos de dónde sale, pero esos puntos se le llamará el punto de inflexión. Y sí, precisamente viene del término de, como si estuviéramos hablando de inflar. ¿Por qué inflar? Porque aparentemente después de haber llegado a un orden en específico, hay un punto en donde decide cambiar su orientación. Es como si estuvieras cambiando su orientación de la curva,
¿vale? Digo, sí, en una gráfica es un poquito complicado, pero ya cuando lo ves en un resultado te darás cuenta y dirás, ah, ahora entiendo a qué se refería. Entonces, esos son los nuevos puntos. Los críticos, que serán tus máximos y relativos ya una vez que los analices, y tu punto de inflexión o tus puntos de inflexión, que serán en donde la curva ligeramente tenga un cambio. Con esto podemos concluir lo siguiente. Con los puntos críticos puedo determinar máximos y mínimos y con los puntos de inflexión puedo determinar concavidades. Y en su momento, pues se hablará más adelante de lo que es el dominio de una función. Y por lo regular también lo que se le llamará codominio. Codominio. Y esos dos valores, pues efectivamente son en dónde está y en dónde no está la función. ¿Vale? Pero bueno, eso ya se sabe perfectamente que si es polinómica siempre existe, entonces el dominio será siempre, pero si es racional, el dominio tiene pausas, si es irracional, el dominio tiene intervalos, y si estamos hablando de trascendentales, pues depende de la forma de la trascendental, hablaremos de qué tipo de dominio es. Y bueno, a lo mejor dirían, ¿y para qué estamos hablando del dominio? Bueno, pues simple y sencillamente el dominio permite saber o hacer referencia al punto crítico y a los puntos de inflexión, ¿vale? O sea, como que el dominio te permite decir si va a existir un punto crítico o no va a existir, si va a existir un punto de inflexión o no va a existir. ¿Por qué? Porque el dominio mismo, por eso su palabra dice dominio, porque es los valores dominantes de la función. Entonces, con esto, pues bueno, relativamente podemos ahora sí regresar a nuestra progresión. Analizar la gráfica, aunque no lo hemos hecho, pero pues bueno, ya visualmente lo pudimos hacer buscando simetrías y hablamos de la paridad en cuanto a pares e impares y hablamos de las funciones simétricas que son las trigonométricas con y las exponenciales y logarítmicas entre sí. ¿Vale? Y dijimos que cuando hablamos de pares, porque en cuadrantes pares, o más bien cuadrantes continuos, se puede proyectar la misma gráfica como si estuvieras doblando la hoja. Y en el caso de las funciones impares, es como cuando es un doble, es doble, porque estás doblando con respecto a y y también después con respecto a x. ¿Vale? Y ahí es donde está la simetría. Continuidad, pues bueno, simple y sencillamente es cuando existe siempre la función y no hay ni un solo valor excluido. Crecimiento es cuando la función va de un valor más pequeño a un valor más grande. Decrecimiento es cuando va de un valor más grande a uno más pequeño. El máximo, pues yo creo que lo podemos ver a lo mejor y se puede entender mejor, es la unión entre el crecimiento y el decrecimiento. ¿Y por qué digo que es la unión? Porque de aquí hacia acá creció la función y de aquí hacia acá decreció. ¿Quién lo une? Un punto. Y ese punto se llama máximo. Si vamos continuamente y hacemos ahora al revés, cuando un decrecimiento se une a un crecimiento, ahí existirá un mínimo. Y dijimos relativo, ¿por qué? Porque el relativo es cuando no solamente es el único mínimo, sino hay más. Es decir, el proceso de la función permite detectar que hay números más pequeños todavía. Pero como no sé exactamente qué tan pequeños pueden ser o qué tan grandes pueden ser, pues por eso los máximos y mínimos relativos pueden existir o pueden ser también absolutos. Y la concavidad, pues estamos hablando de la U que se forma hacia abajo o hacia arriba. Y cuando dijimos entre otras cosas, pues ya esas otras cosas espero queden claro. ¿Qué es un punto crítico? ¿Qué es un punto de inflexión? ¿Y para qué estamos haciendo esto? Pues porque tenemos que modelar y hacer estudios matemáticos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando de repente veamos algo como esto, puede ser que este sea el comportamiento de una partícula que subió su temperatura, llegó a un punto máximo, bajó su temperatura, llegó a un punto mínimo y como ya no había nada que lo controlara, decidió subir su temperatura infinitamente. Eso es un decir, porque al final de cuentas van a decir, entonces quiere decir que decidió morir.
o decidió ausentarse, o decidió algo por el estilo como eh, esa partícula decidió ya no existir y por eso la temperatura creció tanto, pues bueno, por eso es una modelación. Primero tenemos que entender qué tipo de modelación estamos hablando para poder decir esta modelación si me sirve o no me sirve o tiene que ser con ese funcionamiento, ¿no? Ahora no son las únicas, ¿por qué? Porque, pues bueno, la modelación no solamente es de arriba hacia abajo, puede ser que esté arriba, baje, esté, vuelva a subir. Ese es un tipo de modelo. ¿Qué es lo que podemos ver a grandes rasgos? Pues bueno, que aquí con esta estrellita que estoy poniendo es el máximo, perdón, el mínimo. Hay un máximo, hay un mínimo, el máximo y el mínimo que encontramos. Aquí los mínimos son absolutos. Y bueno, ¿por qué son absolutos? Porque yo estoy observando que si yo trazara esta línea que está aquí, ya no hay más pequeños que estos. Sin embargo, el máximo que encontré es un máximo relativo, porque sí hay más máximos que ese. Entonces, los máximos, los mínimos que encontré son absolutos porque no hay más pequeños que esos, y el máximo que encontré es mínimo, perdón, es relativo porque todavía hay más. Después de ahí, si ponemos ahora tachecitos como puntos de inflexión, veremos que aquí hay un punto de inflexión y aquí hay otro punto de inflexión. ¿Por qué? Porque aparentemente es los que están haciendo que cambie de dirección la función. Y en cuanto a concavidades, pues bueno, creo yo que ya se entiende que esta concavidad va hacia arriba, esta concavidad va hacia abajo y esta va hacia la parte de arriba, ¿vale? Y bueno, aunque no coloqué el plano cartesiano, pues el plano cartesiano ya nada más sería para cuestión de colocar exactamente los valores, pero esto fue porque nos dieron la gráfica. Si no nos hubieran dado la función, yo en la función puedo encontrar sus puntos críticos con un método matemático y sus puntos de inflexión. Cuando hablo de puntos de inflexión y puntos críticos es porque no solamente las funciones pueden tener uno, sino pueden tener varios valores, ¿vale? Y bueno, eso es modelación que tenemos que hacer más adelante en el curso. Evidentemente, cuando hablamos de modelación, estamos hablando de algo como problema, porque puede ser que este sea el comportamiento de un análisis financiero de una empresa. Dijimos en su momento de una partícula que decide ya no existir. Dijimos que en su momento también podría ser la trayectoria que siguió un balón, o más que un balón, en un encuentro deportivo, los diferentes pases que se dieron fue de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y de repente uno de ellos quiso tratar de encestar o anotar gol. Entonces ahí es el comportamiento. Entonces, esto quiere decir que la modelación matemática es la relación contextual con el proceso, ¿vale? Entonces, pues esto espero que se haya entendido, se haya comprendido y bueno, en las veces que sea necesario ir repasando la información para que todo quede más que claro con respecto a cómo se realizan o se presentan los conceptos de funciones en su definición y sobre todo en la forma matemática que tienen. En la próxima sesión, ahora sí podemos empezar a ir abarcando lo que poco a poco será la modelación. Aún no vamos a llegar a la modelación porque la modelación es hasta las últimas progresiones, pero sí con las herramientas suficientes para poder entender la modelación que necesito. De mi parte sería todo y espero se haya entendido esta progresión número 4. Nos vemos en un siguiente video.